Uno tiende siempre a pensar que innovar en ventas, innovar vendiendo a empresas, tiene que ser como una revolución inmensa. Cambiar el CRM, empezar a montar sistemas de automatización basados en inteligencia artificial, ahora que estamos todos pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial para vender más, se nos olvida que al otro lado hay una persona. Pero en realidad, innovar para vender en ventas, B2B, para vender a una empresa, no necesariamente tiene que significar que tengas que hacer un gran cambio. De hecho, lo mejor es que hagas pequeños cambios y ya verás cómo esa pequeña innovación diaria, ese pequeño paso a paso que vas a poder hacer, va a cambiar radicalmente tus resultados. Si quieres saber pequeñitos cambios puedes hacer sin que sea realmente tener que montar una revolución, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, tener mejores resultados, conectar mejor con tus clientes y además a tener más salud, más independencia, más abundancia y a tener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. Te contaba en la introducción que cuando uno piensa en innovar en B2B o innovar en empresas, innovar en la gestión comercial o en la actividad comercial de una empresa, se empieza uno a poner nervioso, empieza a pensar que hay que montar, Dios mío, ¿no? Hay que cambiar el CRM. Cambiar el CRM, desde luego, no sé si es una innovación, es un infiernillo interesante, pero sí que es cierto que no hay que pensar en grandes cambios, no hay que pensar en que hay que montar una revolución para hacer una innovación en el ámbito de la venta, de la venta a empresas, ¿no? De la venta B2B. Realmente por eso hoy quería hacer un episodio en el que pensáramos que esos pequeños cambios en realidad estás innovando todo el santo día. Estás haciendo, más vale, pues si quieres resultados diferentes tendrás que hacer cosas diferentes, ¿no? Pero estamos innovando más veces de lo que pensamos a lo largo del día, de la vida y de lo que estamos haciendo. La cuestión es cómo lo llevas a tu parte comercial, que probablemente lo estés haciendo, pero en el mundo comercial uno tiende tanto a repetir todo lo mismo que pensamos que lo que funcionó hace un año funciona ahora y en realidad, como hay un entorno tan cambiante, bueno, pues ya sabes, ¿no? Que el mes de mayo estamos hablando de toda esta parte de gestión más ágil de la actividad comercial, no es necesariamente, no hay nada que escrito en piedra, porque estamos relacionándonos con seres humanos, entonces que al otro lado hay una persona que también evoluciona, cambia, que tiene otra perspectiva, que tiene otras necesidades, por eso hay que estar constantemente viendo cómo puedes evolucionar, ¿no? Cómo puedes innovar. Quizás si le cambiamos la palabra innovación por evolución, lo entendemos mejor, pero quería decirte que innovar es fundamental, porque si no estás viendo constantemente qué puedes hacer mejor, qué puedes, tanto para optimizar como para ofrecer un mejor servicio, qué puedes cambiar, qué puedes innovar, tienes un problema, porque te vas a quedar atrás, porque otro lo va a estar haciendo. Por eso es tan importante entender que la innovación es mucho más sencillo. Y fíjate que me he adelantado, que quería contarte, que te voy a contar en este episodio y ya me he adelantado. ¿Qué es la innovación, no? Al final innovar eh, no es necesariamente lanzar algo completamente nuevo, ya por resumir y por revisar las notas, que para eso me las he currado, sino que a veces es más, bueno, pues hacer un proceso comercial un poco más ágil, más flexible, más dinámico, facilitar la vida a tu cliente. Y ya verás cómo hay pequeñas cosas que te van a sacar de tu zona de confort, pero te voy a explicar por qué a veces es bueno hacer esto, porque te va a ayudar a conectar de una manera diferente, ¿no? Y por eso hoy quería hacer este episodio, ¿no? De qué cambios puedes hacer, que a veces te van a sacar de tu zona de confort, otras no, pero con el objetivo de que acabes vendiendo más, que al final
vendiendo más, que ya sabes que es igual a ayudar mucho más. Y en este momento en el que parece que está todo como tan pensado en automatizar, yo lo siento, pero me voy a salir de esa dinámica. Claro que hay que automatizar el proceso. Si no sistematizas y automatizas lo que puedes, de alguna manera, reducir, ¿no? Lo que es sistematizable y automatizable, pierdes horas. Claro que tienes que hacerlo, pero no todo es 100% automatizable. Y la relación con las personas no es automatizable. Puede haber un cierto sistema y puede haber ciertos componentes que sí lo sean. Pero afortunadamente, gracias a Dios, ahora mismo no lo hay, porque en el momento en que sea 100% automatizable, en ese momento los seres humanos pues ya nos va a costar un poquito más competir con otras tecnologías que están llegando como la inteligencia artificial, ¿no? Porque si ya es tan automatizable, pues al final, pues ya está. Al otro lado también otra persona que esté automatizando todo lo que recibe o otra máquina que automatice todo lo que recibe. Pero no me voy a meter en ese fregado, que ese ya es otro tema que quizás o no, porque yo soy súper fan de la inteligencia artificial, bien aplicada a lo que estás haciendo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas podrían ser ejemplos rápidos, ¿no? De qué puede ser innovar para vender a una empresa? Pues cambiar el orden en el que hacen las preguntas, incorporar nuevos canales de comunicación con tu cliente, no sé, ver cuál es el proceso, ¿no? En el que se valida, tu cliente valida para que puedas hacer tú, incorporarte a ese proceso, ajustarte tú o realmente qué tiene que hacer tu cliente para comprarte a ti, que tú puedas mejorar para que sea un proceso más sencillo. Al final, innovar es adaptarse de manera más eficiente a lo que tiene tu cliente, a lo que demanda el mercado, a tu realidad como empresa, como persona que se dedica. Muchas veces pensamos, no, es que a mí hay gente que me contacta y me dice, bueno, pero es que donde yo trabajo no se pueden hacer estos cambios porque es mucho más complejo y a nivel global no se puede hacer, ¿vale? ¿Vas en contra de las políticas de compañía si haces esto? No. ¿Lo van a valorar bien? Sí. Bueno, pues ¿por qué no lo haces? ¿No? A veces pensamos que tiene que haber una directriz para que podamos hacer cambios, pero si no va en contra de ninguna regla, lo van a valorar bien, ¿por qué no lo haces? Al final se trata de que tú tengas esa capacidad para estar siempre buscando la eficiencia, la excelencia, la mejora continua, ¿no? Por eso esos pequeños ajustes van a tener un impacto probablemente mucho más alto del que tú piensas, ¿no? Porque cuando tú te enfocas en ayudar y en aportar a los demás y lo haces de una manera en la que sea mucho más sencillo todo el proceso, en la que puedas averiguar y conectar mejor con la otra persona y puedas averiguar qué es lo que realmente le preocupa, le inquieta o le molesta, ahí vas a tener información de mayor valor para poder hacer tu propuesta más ajustada. Y eso, fíjate, que parece que innovar es montar un CRM, al final es a lo mejor directamente pues, cambiar el orden en el que haces las preguntas. Así que, venga, vamos a ir con 5 microcambios que puedes hacer en tu día a día o en tu actividad comercial para que veas cómo eso puede impactar en tus resultados. Yo te animo a que lo pruebes. Yo soy muy de probarme las ideas y cuando preparo estos episodios, cuando preparo todo el contenido del podcast, son cosas que yo he probado y que, oye, en algunas quizás en mi casuística aplican más, en otras quizás apliquen menos, pero siempre es bueno probársela. El concepto de probarse las ideas a mí me parece fundamental. Eso y el de salir de tu zona de confort al menos una vez al día. Eso te ayuda a tener bastante más cintura. Pero bueno, hoy no te voy a contar nada de eso. O no, ya veremos. Bueno, ya veremos. Hasta el final del podcast tengo un guión que tengo aquí siempre, pero eso no significa necesariamente que acabe contando lo del guión o que no introduzca bastantes más cosas. Bien, vamos allá. ¿Cuáles son esos 5 cambios? El primero te lo contaba, ¿no? Cambia tu primera pregunta en las reuniones. Muchas veces cuando estás en una reunión de prospección, y aquí es el ejemplo más claro, porque cuando hay confianza la comunicación fluye mucho más fluidamente. Fluye mucho más fluidamente, ¿te has dado cuenta? Fluye mucho más fácil. Al final, cuando tú estás en una reunión de prospección y quieres conocer algo del cliente, siempre dices, oye, ¿en qué os crees que os podríamos ayudar? Nosotros hacemos esto. Empiezas a contar tú tu parte y luego dices en qué crees que te puedo ayudar, ¿no? O me gustaría, si llegas a decir, me gustaría ayudaros aquí, como lo ves, esto ya es un avance, pero la mayoría de las veces no se hace así. Pero si en vez de cambiar y decir en qué os podemos ayudar, dices, ¿qué cambio te gustaría tener? ¿Qué transformación te gustaría tener? ¿Qué crees que está en tu mano? ¿Cómo estarías tú trabajando mejor? ¿Cómo estarías tú más tranquilo? ¿O cómo tu trabajo sería mucho más eficiente? Primero, es una pregunta muy abierta. Segundo, es una pregunta que probablemente no se haga, a veces el cliente ni siquiera tiene tiempo en su día a día para hacérsela. Y es una pregunta que le va a dar que pensar a tu cliente y le va a dar ideas a reflexionar. Y quizás
no salga su mayor problema, quizás no salga su mayor necesidad, pero salgan otras necesidades encima de la mesa sobre la que puedas trabajar. Y ya has hecho, fíjate, y además te vas a posicionar, ¿no? El otro día escribí en la newsletter diaria, que te dejaré en las notas del podcast, como siempre, el enlace para que te puedas apuntar. Decía que qué preguntas, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esos pequeños cambios para conectar mejor con tu cliente? Pues este es uno de ellos. Porque si tú eres capaz de hacer una pregunta diferente que a tu cliente le obligue, entre comillas, a reflexionar, ya estás haciendo algo que no hace la mayoría de la gente, que es, bueno, pues generar conversación, no hacer un monólogo o generar conversación desde el punto de vista de mejora y positividad, ¿no? Generar conversación desde el punto de vista de requisitos y validación de requisitos. Así, con esto ya estás consiguiendo además entender cuáles son los problemas realmente que tiene tu interlocutor, la empresa en la que trabaja. Te está dando una visión probablemente más, es que utilizar la palabra estratégica, pero entiéndeme, mucho más completa de la que tendrías de otra forma. Y cuando tienes una visión más completa, al final lo que vas a tener es, bueno, pues una información mucho más ajustada que te va a permitir hacer la propuesta que de verdad solucione un problema que tiene tu cliente, ¿no? Y eso ya es, bueno, pues posicionarte mucho mejor y fíjate, simplemente cambiando el orden de las preguntas o cambiando la pregunta con la que empiezas, ¿no? En una reunión. Luego puedes hacer, y esto es lo que te va a sacar de tu zona de confort bastante más, tendemos a preparar propuestas, ¿no? Muy largas, muy extensas. Bueno, ya he escrito bastante sobre esto, creo que he escrito más en la newsletter, pero también he escrito he contado en algunos episodios cómo mejorar tu propuesta, ¿no? Cómo puedes auditarla, que siempre es bueno tener un hilo conductor, que siempre es bueno después hacer una especie de resumen ejecutivo, pero que no significa que sea un resumen para ejecutivos. Pero sí que es cierto que a veces pensamos, que tú fíjate que el mal del siglo XXI es el exceso de información y la falta de tiempo, y el rey del siglo XX, no sé si del siglo XXI, pero desde luego de estos últimos años, es la información dosificada, concreta y al grano en micropíldoras lo más cortas posibles. Por eso ha tenido tanto éxito los vídeos cortos, por eso TikTok, por eso los Reels, por eso este tipo de información están teniendo, esta manera de contar las cosas están teniendo tantísimo impacto, porque te dan una píldora muy rápida, ¿vale? Es un chute de dopamina, no nos olvidemos esa parte, pero ahí no me quería meter, pero cuando sacas lo bueno de otras cosas, si te lo llevas a tu negocio, eso es una manera de innovar. Si tú eres capaz de vencer tu zona de confort y grabar un pequeño vídeo en el que cuentas las mejoras, imagínate compartiendo pantalla, explicando la propuesta, que no sea un vídeo de 15 minutos, porque eso a lo mejor si es una propuesta de 10 páginas tarda menos en leérsela. Se trata de que hagas un vídeo en el que puedas hacer un resumen, en el que puedas enseñar determinadas funcionalidades, que lo metas además quizás con cosas que has contado en la demo, o que haya una prueba de concepto que se la puedas mostrar ahí, y haces una especie de propuesta de valor mucho más completa y mucho más fácil de entender incluso para alguien que vaya a tomar la decisión después, porque va a tener un resumen contado por ti con lo que a ti te interesa resaltar de las ventajas que tiene esa solución. Y sé que esto os saca de la zona de confort. Anda, que no me saca a mí grabarme en vídeo, pero ya fijaros que este va a ser el episodio 313. Ya creo que esa parte de que grabar en vídeo la tengo superada. Ya está, toso, me atraganto y tengo un pie lesionado, lo tengo aquí medio, pues estoy de lado, medio doblada, ya lo veis en el vídeo, pues tengo que tener la pierna en alto. Pero al final se trata de que veas cómo lo puedes hacer, porque si eres capaz de hacer este vídeo más corto, cuando le llegue a la persona que tiene que tomar la decisión, que quizás no es técnica, que no tiene ni idea, pero estás vendiendo, quizás lo vea de una manera más sencilla y mucho más práctica y mucho más ágil. Y esto, sé que este pequeño cambio no es un pequeño cambio, o sea, es un pequeño cambio porque en realidad cuando le coges práctica, con un chasquido de dedos lo haces, pero cuando te lleva tiempo no es tan sencillo de hacer, porque la primera vez te va a llevar mucho tiempo, por eso no es tan sencillo de hacer cuando lleva tiempo, pero a medida que vayas sistematizando y avanzando y soltándote y dándote cuenta que importante es saber, te va a obligar sobre todo a hacer un ejercicio de concreción, porque no se trata de que leas la propuesta, no se trata de que vuelvas otra vez a contar todo lo que has contado antes, se trata de que te lleves lo mejor, lo que le soluciona, que hagas, bueno, famoso camino ¿no? Del viaje del problema, cómo lo solucionas, qué ganan y cuáles son los pasos y con qué, y lo hagas de manera resumida. Es como un pitch de ventas, un pitch de oferta, de propuesta, en el que tu cliente, pues en un vídeo de 3 a 5 minutos va a tener claro por qué tiene que comprar, qué le soluciona, y no hace falta ahí ni que hables la parte económica, simplemente que te centres en la parte que va a ganar. ¿Qué va a ganar tu cliente si acaba comprando tu solución?
que ya sabes qué solución puede ser producto, servicio, la combinación de ambos. Bien, ¿cuál puede ser la otra opción, ¿no? Pues lanzar una microencuesta al final de la reunión o al final o antes de presentar tu propuesta final, ¿no? Porque, bueno, esto en realidad más que una microencuesta es una pregunta, pero es una pregunta que tienes que hacer en la reunión, al final de la reunión previa a presentar tu propuesta. Y es que tú tienes que salir de ahí ya no solo con el siguiente paso, ya sabes que es obligatorio saber siempre cuál es el siguiente paso en cada iteración que tengas de venta, sino también tener claro, pues, qué factor les va a pesar a ellos más de cara a tomar la decisión. Ya no solo su proceso de compras, que espero que lo hayas averiguado antes, sino qué es lo que de verdad les, qué les pesa más a la hora de tomar la decisión. ¿Es el precio? ¿Es el plazo? ¿Es el impacto que tiene? ¿Qué es? Porque en base a eso, tú te vas a asegurar de que tu propuesta esté enfocada totalmente a ese peso, ese factor tan importante para ellos. Si no lo sabes y te centras o en líneas generales o ese quizás tú no le das importancia y lo pasas por alto, pues ya sabes lo que pasa. No estás hablando el mismo lenguaje, aunque sea el mismo idioma que está hablando tu interlocutor, tu cliente. Por lo tanto, mira, esto es una manera de innovar, es hacer preguntas que son difíciles porque a veces te cuesta, que quizás tu cliente se revuelva un poco porque no te la quiera contestar, pero en realidad no pierdes nada por preguntar, pues si ya tienes una buena relación, no es la primera reunión y estás avanzando, pues quién sabe, ¿no? No es que quién sabe, es que en realidad hasta que no preguntas no sabes cómo te van a responder y no pierdes absolutamente nada, de hecho ganas cuando preguntas. Otro es simplificar tu proceso de seguimiento. Esto me vas a querer, lo sé, porque cuando te digo seguimiento dices, madre mía, Marta, otra vez con el seguimiento. Cuando te digo simplificar tu proceso de seguimiento vas a decir, ¿seguimiento se puede simplificar? Sí, porque tú fíjate que a veces si tú tienes unos buenos KPIs y tienes una buena información en la que sabes cuánto tiempo tardas o cuántas reuniones o cuántas llamadas o cuánto tienes que hacer de seguimiento para conseguir cerrar la venta, si son 3, tienes que preguntarte, ¿por qué son 3? ¿Hay algo que pueda hacer para que sean 2 o sea una? ¿Qué puedo hacer, no? Tengo que pensar mejor cómo hago esa llamada, cómo hago esa reunión, cómo hago ese correo. Tengo que darle una vuelta para conseguir reducir el tiempo de decisión a través de cómo hago el seguimiento para que sea más efectivo y conduzca al cierre. Fíjate que a veces es muchas veces sobre lo que ya tienes, construir o destruir y volver a construir. Al final se trata de, bueno, darle una vuelta a cómo lo estás haciendo buscando siempre la mejora, ¿no? La innovación yo creo que para mí es la mejora pues, con todo lo que tienes a tu alrededor. Y mira, la quinta y última parte, que al final yo creo que me estoy yendo un poco más en madre, como siempre en este episodio, es que cambies el no la manera de contártelo, ya te lo he contado más veces, ¿no? Cómo tienes que enfocarte, pero sobre todo es que cambies la manera en la que generalmente uno tiende más a hablar de la parte de beneficios, y porque como hablas de características ya directamente, no sé si terminar de grabar el podcast, pero uno generalmente tiende a hablar más de la parte de beneficios, pero no habla tanto de la transformación, de lo que acaba ganando tu cliente. ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo va a mejorar realmente su calidad de vida, su negocio, su sistema, cómo va a mejorar la parte en la que se relaciona con los demás, lo que sea que tú vendas, su nivel de seguridad, su nivel de control, qué es aquello que tú vendas, qué es, cómo va a mejorar, qué va a ganar, ¿no? Realmente ya no solo el beneficio es, si está en el punto A y el punto B, ¿cuál es la transformación que le lleva del punto A al punto B? Cuando te centras en contar el proceso de transformación, los detalles de cómo se hace por el medio, al final se van diluyendo, porque tiene menos peso. Esto, por supuesto, siempre que lo vaya por debajo, sea correr la transformación, bueno, ya sabes, ¿no? No se trata de engañar, se trata siempre de facilitar a tu cliente entender qué es lo que va a ganar y a veces no tanto el cómo, sino el qué, ¿no? ¿Qué va a ganar? No cómo se va a hacer, sino cuál va a ser el resultado final. Cuando te centras en la transformación, le estás haciendo conectar con su problema real y con el alivio que va a sentir al solucionar el problema real. Y por lo tanto, estás haciendo que tu cliente tenga más ganas, más inquietud y más interés a la hora de tomar la decisión y poder avanzar en el proceso de comprarte, que al fin y al cabo se trata de eso. Y ya por último es como que te quería dar unas pistas, porque sí que es cierto que hay varios episodios en los que te he contado, de hecho el episodio anterior, cómo auditar tu propuesta de tu discurso de ventas, pero sí que me gustaría contarte muy rápidamente cómo puedes detectar qué debes cambiar tú
concretamente, para que con esta serie de ideas pues lo tengas más fácil el buscar esos puntos de innovación que te van a ayudar, o eso, de esos 5, si tienes que cambiar los 5, 3, 2, 1, 4, cuáles son los que tienes que implementar en función de tu casuística real, porque no significa que tengas que hacer los 5, significa que tendrás que dar una vuelta a lo que realmente te interesa a ti. Entonces, ¿qué es? ¿Qué preguntas, no? A mí me gusta más lo de qué preguntas te tienes que hacer para ver qué es lo que tienes que cambiar. Porque a veces, si lo algo funciona y está súper optimizado, pues a lo mejor ahora no es el momento de cambiarlo y quizás dentro de 3 meses te vuelves a hacer ahí esa pregunta y eso sí, pero en este momento de la vida, del mundo de la tecnología, quizás no se puede automatizar, ¿no? Entonces, se trata de observar tu propio proceso de ventas para ver cómo puedes darle un twist, una innovación y que eso acabe siendo, bueno, pues una máquina de vender, una máquina de facturar, que al fin y al cabo se trata exactamente de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estás notando mucha más lentitud, ¿no? O dónde notas que tu cliente ha desconectado? ¿Dónde es? ¿Estás hablando a la hora de tomar la decisión? ¿Estás hablando de la presentación? ¿Estás hablando en el cierre? ¿Estás hablando de la propuesta? ¿En qué punto del proceso notas que tu cliente desconecta? ¿O notas que la lentitud, pues antes se hacía en 5 reuniones, en 3 reuniones, ya de repente ha aumentado, ¿no? Pues ¿por qué, no? ¿Por qué ha aumentado? Ahí es un punto al que tienes que analizar y ver si realmente tienes que poner foco o no tienes foco ahí, ¿no? ¿Qué parte del proceso recibe menos respuestas? Prospección ya sabemos que evidentemente va a recibir, que sea lógico y coherente, ¿no? Está claro que en prospección la gente no te va a responder como te responden cuando ya te conocen siempre. Vale, pero ¿ha aumentado? Si antes contactabas a 50 clientes y te respondían 10, ahora te responden 9, 8, 7, te responden 20. Oye, que eso es una buena noticia, significa que has hecho algo bien, pero básicamente es notar en qué punto estás teniendo menos respuesta para ver si lo puedes de alguna manera mejorar ese ratio, que al fin y al cabo se trata de buscar siempre la manera de contactar con más clientes para aportarles más valor y por supuesto para vender más y por supuesto para que tú cobres comisiones, pero desde el punto de vista de que el cobrar la comisión, es el resultado de haber ayudado a alguien. Y esto para mí me parece una de las mejores maneras de entender la venta, ¿no? Tú ganas dinero ayudando a los demás. Me parece que no hay mejor manera de describir la venta que esa, ¿no? Y luego, ¿qué te dicen? Otra pregunta que te puedes hacer es ¿qué te dicen o qué te dejan ver tus clientes actuales sobre cómo lo estás haciendo? Porque muchas veces te pueden decir, oye, pues es que la última propuesta, jova, es que era demasiado larga, no, ha sido complicado, te ha tenido que resumir yo a feo, se lo he tenido que contar 3 veces. Bueno, pues eso te lo están dando como una información, ya sabes que es un punto en el que tú puedes buscar cómo mejorar. Pues a lo mejor tienes que hacer tú ese resumen o tienes que buscar tú la manera de contárselo al CEO de una manera un poco más intuitiva, ¿no? Entonces, yo ahora te animo a que no vayas a todo a lo loco, que elijas una sola fase del proceso de ventas, solo una, y que hagas ese ajuste de manera consciente, constante y coherentemente con lo que es la realidad tuya, de tu cliente y de tu mercado. Porque al final se trata de que todo tenga sentido. No es innovar por innovar, es innovar porque es necesario, porque te va a venir bien y porque vas a conseguir mejores resultados. Así que como resumen para terminar el episodio, me gustaría que te quedaras con la idea de que innovar no es montar la gran revolución, que pensamos que innovar en B2B a la hora de vender significa cambiar el CRM. Yo lo sé, ¿quién no ha sufrido un cambio de CRM? Es un poco infierno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sí que significa ajustar, observar y bueno, hacer esos puntos de mejora para poder tener al final lo que tú quieres, que es mejores resultados y acabar vendiendo más, ¿no? Que pequeños cambios, ya sabes, a mí yo soy más, no me gusta el contar poco a poco, me gusta más el paso a paso, porque poco a poco es, bueno, voy a un poquito, dentro de un año hago otro poquito, paso a paso es, hoy doy un paso, luego doy otro paso, tiene más continuidad en el tiempo, se ve claramente que hay un inicio y un fin y que hay una línea clara por la que quieres dirigirte. Fíjate la diferencia entre poco a poco y paso a paso. Yo por eso soy muy de paso a paso. Lo que el paso a paso que vayas haciendo de manera consciente y de manera constante te va a dar unos resultados muchísimo mejores de los que tienes ahora, porque vas a estar, bueno, dándote cuenta de qué es lo que hay y cómo puedes mejorarlo y cómo puedes cambiarlo. Y que si detectas un cuello de botella en todo este análisis de tu proceso y actúas inmediatamente para ver cómo lo puedes solucionar, habrás desatascado un problema y estarás avanzando, bueno, pues hacia la consecución de tus resultados de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz. Y nada más por hoy, simplemente quería decirte que innovar es una necesidad, que cuando no se está buscando cómo mejorar continuamente, estamos hablando de ventas, ya ni te cuento como persona, ¿eh? Si no estás buscando cómo mejorar continuamente, al final
bueno, pues te vas a quedar atrás y va a haber cosas que tus clientes se vayan desapegando de ti y de tu discurso, que innovar no necesariamente está relacionado con la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que sí, que la inteligencia artificial es maravillosa, yo lo uso para muchas cosas, pero no significa que sea la única innovación que puedas hacer. A veces la innovación, ya has visto, que es hacer un pequeño vídeo, es hacer una pregunta diferente, es facilitar un proceso de compra. Hay muchas cosas que son innovación, que están en tu mano, que requieren cambios a nivel organizativo quizás, cambios a nivel de procedimiento, y eso en sí mismo es una innovación. No es la gran innovación que piensas de la cura contra el cáncer, pero sí que es una innovación que te va a permitir al final atender mejor a tu cliente, hacerlo de manera más eficiente, más sencilla y acabar vendiendo mucho más. Y eso, para mí, es una de las mejores cosas que puedes hacer desde el punto de vista de innovar. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, ya sabes, comparte, dale al like, coméntame, que me encantará saber qué es lo que has hecho para innovar y cómo esto te ha ayudado a tener mejores resultados. Te dejo las notas del podcast, como siempre, el enlace a la newsletter para que cada día tengas información de un montón de cosas, libros, películas, trucos de ventas, cómo optimizar procesos de ventas. Hay de todo en la newsletter diaria, fíjate, todos los días. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.